Bueno, con nosotros Pedro Cardona Roy, que como saben es planificador, además de eso, el urbanista en las redes sociales. Ya todo el mundo lo conoce como urbanista, se perdió el nombre. Ok, hay un aparente engaño sobre el tema de la Junta de Planificación y el Tribunal Supremo, pero antes me gustaría hablar de esto, porque es que esto para mí, el mero hecho de que no sepamos dónde va a ir unas placas solares, pues ¿cómo que no sabemos? Si no se supone que para eso se hizo el plan de uso de terreno. O sea, no se supone que para eso es que el país tiene plan de ordenamiento territorial. O sea, le hemos pagado montones de dólares y además de eso se ha consultado, se ha hecho todo un proceso. Ahí está el negociado de energía, está recursos naturales, está agricultura. O sea, a mí, independientemente de si es zona agrícola o no, de verdad esto es un debate. No se supone que un país normal sepa dónde van las placas, dónde van las baterías, porque está organizado el país. Sí, claramente el plan de uso de terrenos identificó los terrenos que son aptos para los distintos usos. Y además, cuando se aprobó la ley que crea el negociado de energía, le encomienda al negociado y al Departamento de Desarrollo Económico que preparen un plan especializado identificando cuáles son los lugares aptos para ubicar las placas solares, dependiendo de lo que es el punto de conexión, dónde están las demandas, dónde se almacena esa energía que se genera y cuáles son los lugares que tienen la mayor captación solar. Eso no se hizo así. Lo que hizo el gobierno fue negociar unos 19 acuerdos con unas personas para que dijeran qué era lo que ellos querían y entonces procedió a partir de esa determinación de deseo a ver si caben esos proyectos o no. Espérate. Pues, ¿dónde la empresa, dónde yo voy a poner las placas solares? Donde me convenga a mí, claro. De burro, no las voy a poner donde más te convenga a ti. No, voy a poner donde mejor me salga a mí, menos caro y demás. Y si nos llevamos la zona agrícola de por medio, pues, y de nuevo, yo no sé, quizás esa zona no debería ser ya agrícola porque no hay forma de llevarle agua a esa zona por una zona, ¿verdad? Un asunto específico de que es una zona bien árida, bien seca. Eso ya se estudió con el plan de uso de terreno. Sí, y o sea, se determinó que puede ser agrícola todavía. Y hay unas 600.000 cuerdas que están protegidas a perpetuidad, no porque el plan de uso de terrenos lo determinó, sino porque una enmienda a la ley del plan de uso de terreno en el año 2014 determinó que esas cuerdas de terrenos tienen que ser protegidas a perpetuidad. Hoy no puede venir una determinación unilateral. Entonces no entiendo. Entonces, espérate. O sea, que pasamos una ley, pasamos un proceso, pasamos una reglamentación, buscamos expertos, fuimos a todo el mundo para proteger esa zona y ahora decimos, no, ahora queremos poner placas ahí. By the way, dicen que son del hijo del secretario de Agricultura. ¿Es verdad eso? Yo no sé de quiénes son, pero lo importante es que nosotros tenemos que cumplir con lo que son nuestras normas y nuestras leyes. Una página, un periodista, Miguel Díaz Román, que es una persona seria, o sea. Es sumamente importante. Nosotros lo que tenemos que buscar es que el país cumpla con su ordenamiento, con sus leyes, y si hay que cambiar algo, que se haga por la vía correcta. No porque alguien se reúne en un cuarto o porque tiene unas conexiones, que es lo que estamos viendo en el caso del reglamento conjunto o en estos casos de los proyectos de placas solares. Dan ganas de llorar. Es que de verdad dan ganas de llorar. Gente, ¿sabe? Pues es que yo no, o sea, yo no quisiera tener que decir esto porque es que yo creo en la energía renovable, o sea, yo creo en las placas, yo creo que el tranche 1 es lo correcto, hacer una transición de energías fósiles a energía renovable es lo correcto y hacer 800 megavatios de generación y 500 de almacenamiento con energía solar. ¿Quién puede estar en contra de eso? Pero o sea, entonces lo vamos a ubicar en un sitio donde genera polémica porque son terrenos que se supone que sean agrícolas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que tú dices, pues ahora no están cultivándose, sí, pero caramba, y si en el futuro nos hace falta cultivarlo, sí. Y es súper importante. Cuando nosotros miramos ejemplos internacionales que han presentado los mismos problemas, las mismas dicotomías, o lugares como puede ser el estado de Nevada, ellos hicieron un plan donde evaluaron cuáles eran los lugares aptos para ubicar las placas solares, gestionaron todos los permisos para esos proyectos y luego privatizaron lo que es la parte de generación. Le dieron ya el trabajo hecho. Lo que hicieron aquí fue un disparate y suscribieron unos acuerdos antes de saber si era viable el ubicar esos proyectos en esos lugares. Eso hace que el proyecto ha tardado muchísimo más tiempo del que tenía que tardar, porque hemos puesto la carreta al frente de los bueyes. Como siempre. Pero espérate. O sea que solo le dijimos a la empresa, tu propuesta me gusta, firmado, y después ¿y dónde tú vas a ubicar eso?
Hay un acuerdo. Y entonces después es que venimos, o sea... Correcto, hay un acuerdo que se O sea, que conoce- si mañana viene, se firmó el acuerdo y de repente dice, vamos a ponerlo en el yunque para rajar el yunque por la mitad. No lo puedes hacer. Por eso, pero se firmó. Se firmó. Digo, no es en el yunque, es en Salinas. Y, Bueno, lo que pasa también es que tú tienes una cantidad limitada de kilovatios, de megavatios que puedes generar con energía solar. Así que esos 19 acuerdos giran contra el cúmulo total de lo que se podía hacer en esos proyectos de energía. Por lo tanto, es como una cosa muy torpe y además ilegal, porque no puedes aprobar algo en contra de hablando de esas cosas leyes. torpes, ¿qué pasó con la presentación que hizo la Junta de Planificación ante el Tribunal Supremo, donde también aparenta ser que usted está denunciando que ha habido unas mentirillas? Mira, el pasado 16 de junio, el Tribunal Supremo baja con una determinación en un caso que no tenía que ver con el reglamento conjunto, es un caso de unas antenas, y dice que los reglamentos de 2019 y 2020 son nulos y siempre lo han sido. Y además que hay que utilizar el reglamento de 2010. 6 horas más tarde, la Junta de Planificación presenta un reglamento de 693 páginas, una certificación del gobernador Pierluisi y una resolución de Junta diciendo que hay una emergencia y ante eso ellos adoptan un reglamento nuevo. Cosas, ¿verdad? Van en contra de la sentencia del tribunal que ya había dispuesto que era reglamento de 2010 para evitar que se creara un vacío reglamentario en este asunto. Pero ese reglamento que adoptan es el mismo reglamento que había sido declarado nulo. Y ese reglamento había sido declarado nulo porque no había cumplido con el proceso de notificación a la ciudadanía y la ciudadanía no conocía su contenido. Y por eso se declaró nulo en el año 2021. O sea que nos dicen, ese reglamento no puede ser. Correcto. Ok, fuera. Y vengo y lo cojo, mismo documento, lo traigo para atrás y lo presento ahora. Digo, y ahora como emergencia, este es el que está vigente. Le cambió la portada para engañar a todo el mundo y hacerles ver que había una cosa nueva y esa cosa nueva no es tal cosa. Ah, como TNT y Sabio Vega. Está bien, ya entendí. Sí, no es lo mismo, es diferente, pero se parecen un montón. Ok. ¿Y qué hizo el Tribunal Supremo? Bueno, pues hasta ahora nada, porque obviamente pues no hay un caso controversial entre ellos. Sí, y obviamente esto lleva muy poco tiempo. Estamos tratando de llevar la información a la ciudadanía para que estén al tanto de esto. Y recordemos que ese reglamento conjunto viabiliza el que los parques de urbanización puedan tener prostíbulos, puedan tener centros comerciales, puedan tener hoteles, toda una serie No de le digan usos. prostíbulos, digan lugares de entretenimiento adulto. También. Porque es que eso es una palabra muy fuerte. Ok, muchas gracias. Siempre a la hora. Daremos seguimiento a esta historia. De nuevo, el reglamento sí ha habido una controversia sobre él. Para mí lo increíble es que todavía tengamos controversia ante esto. O sea, ¿para qué hicimos plan de los terrenos, plan de ordenamiento territorial? ¿Para qué hicimos todas esas leyes y qué sé yo para organizar el país y después no hacerle caso? Tenemos una planificación de los años 40, pero nada. Katiria, adelante.